queremos hacer con el señor presidente pues un anuncio que se deriva de la preocupación que se ha manifestado también por parte del señor presidente de la República frente al manejo de los activos o bienes que ha venido entregando la Fiscalía General de la Nación y el trabajo conjunto que nosotros estamos haciendo como Fiscalía para ese tema. En ese sentido, decirles que para nosotros como Fiscalía General de la Nación, el manejo de estos bienes es esencial. El día de hoy estamos dirigiendo al director, la delegada nacional de Finanzas Criminales, toda una trazabilidad de los bienes que se ha entregado en la Fiscalía durante el ejercicio de mi función, derivados además de la importancia que tiene para nosotros la aplicación de la Ley 1708 del 2014, que implica la entrega y la afectación patrimonial de bienes que, repito, es muy importante, son bienes que se le han incautado, se le han impuesto medidas cautelares a la mafia y que deben ser utilizados para beneficio de la gente, presidente. En ese sentido, hemos en este primer ejercicio entregado la lista de 19.587 bienes que están discriminados a través de bienes rurales, urbanos, semovientes, vehículos, sociedades, establecimientos de comercio y otros relativos a dinero en efectivo, oro, joyas, aeronaves, embarcaciones. Del mismo modo, decirles que en esta Fiscalía se establecieron unos parámetros para poder colaborar además en este primer ejercicio que vamos a hacer en el marco de la guía de estimación económica de bienes inmuebles que tenemos en la Fiscalía, que se estableció desde mi llegada a la entidad, donde hoy tenemos un tablero de resultados y al mismo tiempo de manera mensual le estamos entregando a través de la Dirección Especializada de Extensión de Derecho de Dominio una serie de información para que se realicen comités de trabajo conjunto. Es importante advertir que la función del inventario de esos bienes se deriva del Decreto Ley 2136 del 2015, que está en cabeza de la SAE, que debe elaborar y mantener actualizado el inventario de bienes afectados con medidas cautelares y con extinción de dominio. En ese sentido, señor presidente, el día, como lo conversamos usted y yo, vamos a establecer una mesa técnica de alto nivel entre la Fiscalía General de la Nación, la Sociedad de Activos Especiales, donde tendrán además participación fiscales de un grupo especial de investigación, estará la delegada de Finanzas Criminales, estará además la misma Vicefiscal General de la Nación, para determinar que si existen irregularidades en el marco de la información, no solamente que se entrega por parte de la Fiscalía el día de hoy, sino al mismo tiempo los requerimientos que haga la SAE por bienes entregados por otras administraciones de la Fiscalía a la SAE, si encontramos circunstancias que impliquen iniciación de procesos o inicio, de procesos penales por algún tipo de hecho que sea constitutivo de delito, nosotros adelantaremos esto en el marco de este grupo especial de investigación. Para mí, como fiscal general, es muy importante acompañar este propósito, porque no puede ser posible que nosotros hagamos un esfuerzo que hoy, en el marco de nuestra gestión, en este último año, en estos 2 años, tenemos más un impacto económico que se estima en el marco de nuestras estimaciones, que se las tenemos que compartir a ustedes, de 25.7 billones de pesos, y que no podamos, primero, monetizar esos recursos rápidamente y, en segundo lugar, no utilizarlos para los fines que además se han venido planteando por parte del señor presidente de la República. En eso creo que es el planteamiento que yo quisiera hacer. Muchísimas gracias, señor presidente, y cuente con la Fiscalía General para esta tarea que vamos a iniciar. Gracias, fiscal. No sé si tengas algo que decir.
Buenas tardes para todas y para todos. Primero, saludar la instalación de la mesa que acaba de hacer referencia el señor Fiscal General de la Nación. Gracias. En tanto que, como hemos comunicado a la opinión pública, encontramos preocupaciones frente a la actualización del inventario de la Sociedad de Activos Especiales, pero especialmente en lo referente a la transición de la Dirección Nacional de Estupefacientes a esta entidad. Por lo tanto, nuestra disposición a converger en esta mesa técnica, pero quisiera puntualizar mucho en ese ejercicio de transición de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes a la actual SAE y solicitar, con todo respeto, que en el marco del establecimiento de esa mesa podamos también establecer un canal de comunicación que, si bien la SAE no es parte procesal de los procesos de extinción de dominio, podamos tener información más veraz de dichos procesos para agilizar el esclarecimiento del inventario. Y cerrar diciendo que aun cuando el inventario se nos convierte en un cuello de botella para converger en los propósitos del Gobierno Nacional, no es óbice ni talanquera para articularnos a los propósitos particularmente de política agraria del presidente Petro y el Gobierno de cambio. Y en ese sentido, anunciar que durante los primeros 100 días de nuestra gestión estaremos haciendo entrega mediante derechos de uso, cambio de uso en tierra fértil, particularmente en el Caribe colombiano, de más de 60.000 hectáreas, señor presidente, para converger en los propósitos que usted nos ha instruido. Gracias. Gracias, doctor Rojas. A continuación, se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Gracias. Señor Fiscal General de la Nación, Francisco Roberto Barbosa Delgado, señora Vicefiscal Marta Mancera, presidente de la Sociedad de Activos Especiales José Daniel Rojas, y a los medios de comunicación y a la ciudadanía aquí presente. Si la ley ordena que la SAE debe actualizar el inventario, pues alguien incumplió la ley, así de simple, porque el inventario no está. Y eso implica una cadena de personas que han estado al frente de esta entidad que yo creo deben ser ya investigados. Está en las manos del señor fiscal, porque el incumplimiento de la ley es evidente. Y el incumplimiento de la ley puede tener fines dolosos, porque ¿qué intención puede existir en que el Estado no disponga con la información suficiente alrededor de bienes que o están en extinción de dominio, en procesos que sigue el Poder Judicial, o fueron ya extinguidos en su dominio y son propiedad pública? Si ese dolo tiene que ver en una especie de cama donde existen 25.7 billones de pesos y hoy de varios de esos billones no tenemos información, pues estamos en el preámbulo y con los indicios terribles de quizás uno de los hechos más dolorosos desde el punto de vista de la transparencia pública y del erario y del patrimonio nacional de la historia. Es una cuantía enorme de dinero que condensa una actividad ilícita que es el narcotráfico, en lo que se ha podido derrotar, y que volviéndose o en la transición hacia convertirse en bienes públicos,
que deben cumplir con los fines esenciales del Estado, hoy no sabemos dónde están. Y eso en términos de billones de pesos no puede ser. No puede ser sin responsables, tarea que será pues de la investigación propia del Poder Judicial, pero no puede ser tampoco en términos administrativos y para el presente gobierno, lo cual significa que cumpliendo con la ley tenemos que hacer todo lo posible por actualizar el inventario, recuperarlo y saber dónde está la totalidad de los bienes, cualesquiera que sean las formas que tengan. ¿Quién los tiene? ¿Y por qué no reposa su información en la oficina que está legalmente destinada a tenerla, la SAE? Eso implicaría la mesa técnica que aquí se ha propuesto entre la Fiscalía y la Administración. La Fiscalía nos ha dicho ahora, tiene la información de la actual Administración completa, que es lo que primero se entrega, en una cuantía de 19.587 bienes que hay que contrastar con la información que pueda aún existir en la SAE, si está completa. Sí, en la SAE no se tenía parte de esta información, pero hay que hacer una especie de actividad arqueológica, una arqueología que yo creo que linda con el término de forense, para de ahí atrás encontrar todos los bienes materia de esta conferencia de prensa. Yo sugeriría varios temas. Uno, tener la relación de todos los computadores que pertenecieron a la DNE y que deben haber pasado a la SAE, si eso existe. Hacer una informática, una labor de investigación informática forense sobre todos los computadores. Si hay que contratar entidades internacionales especializadas en eso, hacerlo. Si tenemos la tecnología actual suficiente, pues usarla. Ese debe ser un camino de la SAE. Si computadores se perdieron, como ha sido usual en muchas partes de la administración pública y lo hemos detectado así, pues tenemos que encontrar otros mecanismos, pero este gobierno debe entregarle a la sociedad colombiana la actualización del inventario total tal como ordena la ley. Los caminos y los instrumentos, todos, incluidos la investigación judicial, si es pertinente. Le agradezco al fiscal general de la Nación, que ha tenido la buena voluntad desde que encontramos este entuerto, mega entuerto, para brindarnos su apoyo, y sabemos que ese apoyo será fundamental en la tarea de rescatar el inventario. Una sociedad que, digamos, invierte, yo no digo el dinero, que es muchísimo, nacional e internacional, pero que además invierte cualquier cantidad de vidas humanas de funcionarios del Estado y de la sociedad colombiana en una tarea en la cual se empeñó desde hace décadas, que es luchar contra el narcotráfico, con una historia larga que ustedes más que yo conocen, y que de pronto el resultado final de ese narcotráfico, que no es más que tener dinero, porque ese es el móvil del narcotráfico, no tiene otro, acumular, atesorar el dinero, lo que yo llamo el excedente cocainero, en bienes, en tierras, en lujos, en oro, en joyas, en sociedades, etcétera, termine el Estado poseyendo esos bienes y en cambio de darle la función que la Constitución ordena, se los termine devolviendo a la mafia, llámese como se llame, mafia política, mafia narcotraficante, mafia de testaferros, mafia hoy de secuestradores, no de secuestres, de este tipo de bienes que los tienen sin informar al Estado y borrando las huellas
del proceso por medio del cual los tiene, pues no tiene ningún sentido ni nacional ni internacional el que hayamos llegado a este punto. Y entonces, ¿para qué se invirtió tantas vidas humanas en luchar contra el narcotráfico? Si al final, a la postre, el Estado terminó siendo el puente y el instrumento para devolverle el objetivo de su actividad ilícita. Creo que aquí estamos en un asunto que indudablemente merece la acción, porque el Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución, es un Estado social de derecho y no un traficante de bienes del narcotráfico. Y en esa medida, rescatar la esencia del Estado social de derecho aquí es un deber para todos los que estamos en diferentes ramas del poder público y obviamente para el presidente de la República. Así que gracias, señor fiscal, gracias, vicefiscal, y a Daniel Rojas, que es un joven economista. Le queda un enorme reto por delante. Es el reto de la juventud. Aquí usted en cierta forma va a demostrar la capacidad de la juventud colombiana para asumir los retos que una generación más vieja lamentablemente deja, pero que indudablemente, si somos eficaces, abre el camino de una nueva sociedad, de un Estado que valga la pena defender y de una Colombia que indudablemente será mejor. Gracias, muy amable. Gracias, señor presidente. Vamos a abrir un breve espacio para preguntas de los colegas de los medios de comunicación. En ese orden de ideas, inicia David Parra, de Cable Noticias. Buenas tardes, la pregunta es, hablando de una mesa técnica, ¿va a haber alguien más adicionalmente del gobierno nacional que integre esta mesa técnica? ¿Y cuándo los colombianos conocerán resultados de la mesa técnica? Y para el señor fiscal, si ya hay investigaciones en curso y si hay alguna investigación en contra de Juliana Márquez, la mamá del expresidente Duque. Bueno, esta cosa sí. Mire, los resultados de la mesa técnica la estamos instalando. Yo creo que la metodología que se va a establecer va a ser una metodología rápida porque nosotros tenemos la información precisa en la Fiscalía de lo que hemos venido haciendo durante estos 3 últimos años. Sobre lo otro, que es muy importante, es la arqueología jurídica que hay que hacer. Por supuesto, va a depender también del trabajo de depuración que haga la Sociedad de Activos Especiales, pero en esa mesa técnica se van a establecer los parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ahí en la mesa técnica no solamente vamos a tener unas personas entregando una información y otros constatando, sino al mismo tiempo recogiendo al mismo tiempo las denuncias para iniciar los procesos penales respectivos a la persona o a las personas en caso de que existan hechos constitutivos de delito que hayan participado en algún tipo de actividad ilegal frente a esos bienes entregados por la SAE. Frente a la otra pregunta, nosotros no tenemos ninguna investigación sobre ese tema. Continuamos con esta ronda de preguntas. Carol Galindo, de Colprensa. Buenas tardes, presidente.